saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás Percibiendo Realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. En el día de hoy quiero que revisemos brevemente los conceptos teóricos relacionados con los tipos de fórmulas que hay y los tipos de enlaces que se establecen entre un átomo y otro en una determinada fórmula. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Una fórmula química es la representación escrita y simbólica de una molécula de una sustancia, que indica la proporción estequiométrica en que se encuentran los átomos de cada elemento que forman la unidad estructural de una sustancia. Por ejemplo, tenemos la fórmula del agua H2O, nos indica que hay dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. La molécula de amoníaco NH3, 3 átomos de hidrógeno, 1 de nitrógeno. La molécula de glucosa C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno. La molécula de dióxido de carbono CO2, un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno. Y por ejemplo la molécula de ácido sulfúrico H2SO4, 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Tipos de fórmulas son varias, vamos a revisarlas brevemente. La fórmula molecular o condensada, la fórmula empírica o mínima, la fórmula semidesarrollada, la fórmula desarrollada, la fórmula de Lewis, también se conoce como notación de Lewis o estructura electrónica, y la fórmula estructural. Una fórmula molecular o condensada es una representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordenan o distribuyen espacialmente los átomos y se compone de símbolos y subíndices numéricos. Por ejemplo, el agua H2O, tenemos el hidróxido de sodio NaOH. Aquí debemos aclarar que cuando solo hay un átomo, por ejemplo en este caso solo hay uno de sodio, uno de oxígeno, uno de hidrógeno, no llevan subíndices. Debería llevar el subíndice 1, pero realmente no se les coloca. Solamente cuando son de subíndices de 2 en adelante. El amoníaco NH3, la glucosa C6H12O6, el dióxido de carbono CO2, el ácido sulfúrico H2SO4 o el ácido nítrico HNO3, el ácido fosfórico H3PO4. Esas son fórmulas moleculares o como las llamamos más comúnmente condensadas. La fórmula empírica o mínima es una expresión simple del número relativo de cada tipo de átomo o proporción de los elementos en el compuesto y no expresa el número real de átomos. Solo da la relación de número entero más baja de elementos en un compuesto. Por ejemplo, si nosotros tenemos la molécula de agua H2O, pero no la podemos simplificar, entonces la fórmula empírica sigue siendo la misma, H2O2. Pero en el caso del peróxido de hidrógeno tenemos H2O2. Podemos hacer como trabajamos, por ejemplo, los fraccionarios. Aquí puedo decir mitad 1, mitad 1, y ambos me quedarían en 1, y por eso la fórmula empírica o mínima es HO.
Es una fórmula bastante simplificada. El benceno tenemos C6H6, puedo decir sexta parte aquí 1 y la sexta parte de acá 1. Entonces la fórmula mínima será CH. En el caso, por ejemplo, del etano, puedo simplificarla de la siguiente manera. Digo mitad de 2,1 y mitad de 6,3 y por eso la fórmula mínima es CH3. En el caso de la glucosa C6H12O6, puedo sacar la sexta parte de aquí me da 1, la sexta parte de acá me da 2 y la sexta parte de acá me da 1. Por eso la fórmula empírica o mínima es de CH2O. El ácido acético C2H4O2, si saco la mitad de cada uno de ellos, entonces me queda CH2O. La hidracina N2H4, mitad de 2,1 y mitad de 4 me da 2 y por eso su fórmula mínima o empírica es de NH2. La fórmula semidesarrollada es similar a la fórmula molecular que expresa los átomos que integran el compuesto y expresa también los enlaces químicos representados por líneas que pueden ser simples, dobles, triples o cuádruples. En esta fórmula no se representan los enlaces carbono-hidrógeno. Por ejemplo, acá encontramos carbono-hidrógeno, no está el enlace, pero sí está el enlace entre esta parte y esta parte de la molécula, lo mismo acá, acá, acá y acá. Tenemos el octano aquí, tenemos el butano, por ejemplo acá dice CH3, 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 CH. Tenemos el ciclohexano y tenemos por ejemplo el ácido acético, también acá tenemos CH3, o sea no expresamos todos los, por ejemplo el carbono debe tener 3 enlaces como se forma digamos en una fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es el paso siguiente en complejidad de la semidesarrollada. En esta representación se indica el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas, representando la totalidad de la estructura del compuesto. Por ejemplo, acá, en algunos textos podemos encontrar aquí CH3, CH2 y OH. Sin embargo, aquí lo encontramos bien explicado, está bastante claro, digamos, cómo es que se acomodan los átomos y los tipos de enlaces que hay. Aquí tenemos el octano, aquí tenemos otro hidrocarburo mostrando absolutamente todos sus enlaces. El ácido acético, que lo veíamos en el caso anterior, decía CH3, pero acá sí lo encontramos explayado y lo encontramos con sus respectivos enlaces. En el caso, por ejemplo, de la aspirina, aquí podríamos, en unas fórmulas semidesarrollada, aquí estaría CH3, sin embargo acá en esta fórmula que es desarrollada encontramos los enlaces de manera muy clara. La fórmula de Lewis, notación de Lewis o estructura electrónica, representa los electrones que tiene un átomo en su último nivel y muestra cuántos electrones comparte un átomo con otro en un enlace de un determinado compuesto, de acuerdo a la valencia de los elementos involucrados, lo que determina el tipo de enlaces que se forma entre ellos, que pueden ser simples, pueden ser dobles, pueden ser triples, etc. Para poder trabajar la notación de Lewis o las fórmulas de Lewis es necesario tener en cuenta una regla en química, se llama la regla del octeto, que postula que los elementos químicos buscan a completar 8 electrones en su último nivel, con excepción por ejemplo del hidrógeno que pertenece al periodo 1, es el número 1 de la tabla periódica y por lo tanto solo podría completar 2 electrones. Pero los demás, el helio tiene 2 electrones en su último nivel, ya no le cabrían más, entonces son como las 2 excepciones a la norma. Pero en general, casi todos los átomos buscan a completar 8 electrones en su último nivel. Por eso, para hacer estos ejercicios es necesario establecer la configuración
electrónica de cada uno de los átomos que van a intervenir en la formación de la molécula. Ahorita vemos algunos ejemplos de esto. La fórmula estructural es una representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordenan o distribuyen espacialmente los átomos y emplea perspectivas bi o tridimensionales. Aquí tenemos ejemplo del metano, tenemos el ácido acético, tenemos fórmulas como la ribosa y la desoxirribosa que ya hemos trabajado en temas como el ADN, como el ARN. Esta es la tabla de configuración electrónica. Los invito para que vean otro de nuestros videos relacionados de cómo se construye y cómo se maneja esta tabla. Los diferentes ejercicios lo tenemos en otro de los videos de nuestro canal. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un electrón y por lo tanto su configuración es 1s1 y su nivel, el nivel K, solamente hay un electrón. ¿Esto qué quiere decir? Que el hidrógeno solamente puede completar 2 electrones en su único nivel que tiene. Por esa razón, la molécula de hidrógeno, que está formada por 2 hidrógenos, encontramos acá que este hidrógeno aporta su electrón y este hidrógeno aporta también su electrón. Aquí por cuestiones didácticas los hemos pintado de diferente forma, pero les recuerdo que los electrones de un átomo son exactamente iguales a los de otro átomo. O sea, no existe diferencia entre un electrón de un átomo a otro. Aquí lo hacemos simplemente para distinguir un poquitico como qué es lo que aporta cada uno de los átomos. Como entre 2 átomos de hidrógeno se comparte un par de electrones, este par es reemplazado por un enlace, en este caso sería un enlace sencillo, y la fórmula condensada sería H2, como lo tenemos aquí en esta parte acá. En un video que tenemos también en nuestro canal, enseñamos de qué manera las personas ciegas y de baja visión pueden trabajar toda esta parte de los tipos de fórmulas, especialmente las notaciones de Lewis, la fórmula estructural y la fórmula condensada. Los invito para que también revisen ese video que tiene unas informaciones supremamente interesantes y de cómo preparar un material que sea útil para que ellos entiendan esta temática que es bastante compleja. El segundo ejemplo, la configuración electrónica del oxígeno, es el número 8, su configuración es 1s2, 2s2 y 2p4. En cuanto a los niveles, tenemos K igual a 2 y L igual a 6. Su último nivel es el nivel L. Es aquí donde debe completar los 8 electrones. Tiene 6, quiere decir que le faltarían 2 para completar los 8. Entonces, cuando se forma una molécula de oxígeno que está constituida por 2 átomos de oxígeno, este oxígeno tiene sus 6 electrones y este también tiene sus 6 electrones. Este 6 que hay acá más estos 2 que le presta este serían 8. 6 que hay acá más estos 2 que le presta este oxígeno serían 8. Ahí estarían cumpliendo la regla del octeto. Su fórmula estructural sería esta que tenemos acá. Aquí hay 2 pares de electrones. Hay un enlace por cada par y por eso se reemplaza aquí por lo que denominamos un enlace doble. Tenemos la fórmula condensada O2. El nitrógeno tiene una configuración electrónica, una estructura electrónica 1s2, 2s2, 2p3, 2 niveles de energía, K igual a 2, L igual a 5. Este es el último nivel del nitrógeno, que sería 5, le faltarían 3 electrones para completar los 8. Entonces, una molécula de nitrógeno está constituida por 2 átomos de nitrógeno. Aquí tenemos uno que tiene sus 5 electrones del último nivel y este sus 5 electrones del último nivel. Si se acomodan de esta manera, 5 electrones más estos 3 que le presta este nitrógeno serían 8. Estos 5 electrones más estos 3 que le presta este nitrógeno serían 8. Ahí cumplirían ambos con la regla del octeto
y comparten 3 pares de electrones. Cada uno de ellos se reemplaza por un enlace y será lo que nosotros denominamos un enlace triple, y su fórmula condensada es N2. El carbono tiene 6 electrones, es el número 6 de la tabla periódica. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Dos niveles de energía, nivel K igual a 2 y el nivel L igual a 4. Este es su último nivel, el nivel L. Y tiene 4 electrones, quiere decir que le faltarían 4 electrones para completar los 8. Una molécula de carbono está formada por 2 átomos de carbono, y entonces este carbono pone 4 electrones y este carbono los otros 4. Estos 4 más los 4 de acá serían 8 que le corresponderían a este, o si lo miramos de aquí para acá, estos 4 más estos 4 serían 8 para que este completara los 8 reglamentarios de la regla del octeto. Comparten 4 pares de electrones, por eso se forma un enlace cuádruple y la fórmula condensada es C2. Si observamos las fórmulas del H2, una molécula de hidrógeno, una molécula de oxígeno, una molécula de nitrógeno, una molécula de carbono, aparentemente todas son iguales, ¿no? Porque todos tienen un subíndice de 2. Sin embargo, acá hay un enlace simple o sencillo, un enlace doble acá, un enlace triple acá y un enlace cuádruple acá. La molécula de amoníaco entonces está formada por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces el átomo de nitrógeno va al centro, ya tenemos las configuraciones electrónicas de estos dos tipos de átomos. Encontramos entonces que este hidrógeno tiene un electrón, que este tiene un electrón y que este tiene un electrón. Ahora, el nitrógeno coloca uno aquí para formar este enlace, coloca uno aquí para formar este enlace y coloca uno aquí para formar este enlace. Pero hay 2 electrones más que tiene el nitrógeno. Si hacemos la cuenta, el nitrógeno tendría 5 electrones, más este que le presta este hidrógeno 6, más este que le presta este hidrógeno 7 y más este que le presta este hidrógeno 8. Entonces se comparten 3 parejas, una por acá y una por acá, lo que nos forma entonces esta estructura, y su fórmula condensada sería NH3. En el caso de la molécula de agua, también tenemos el oxígeno al centro, los 2 átomos en la periferia. Encontramos que este hidrógeno pone un electrón, este pone otro. En consecuencia, el hidrógeno pondrá uno por este lado y uno por este lado. Pero el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Entonces aquí tenemos los 6 electrones, uno que comparte aquí con el hidrógeno y uno por acá. Entonces hay un par de electrones acá y un par de electrones acá, y por lo tanto la fórmula estructural del agua es esta que tenemos aquí. Les recuerdo que la abertura el ángulo de abertura de esta molécula es de 104 grados y que eso se ha medido por difracción de rayos X. La fórmula condensada es H2O. La configuración electrónica del potasio, su número atómico 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Tiene 4 niveles de energía. El último nivel sería el nivel N, donde solo hay un electrón. De pronto digamos que le faltan 7 electrones para cumplir con la regla del octeto. Pero en moléculas como el hidróxido de potasio, por ejemplo, encontramos que tiene oxígeno al centro, potasio a un lado, hidrógeno a otro lado. El potasio coloca un electrón, el hidrógeno coloca un electrón. El potasio 1 porque su configuración dice que solamente hay un electrón en su último nivel. El oxígeno coloca uno por este lado y uno por este lado, hay una pareja en cada uno de los lados.
y el oxígeno entonces completa sus 6 electrones. En este caso, por ejemplo, el oxígeno tendría 6 más este que le presta el potasio 7 y más este que le presta el hidrógeno 8. La fórmula estructural contamos aquí con dos enlaces sencillos. La fórmula condensada KOH. En la configuración electrónica del fósforo tenemos que es el número 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Tres niveles de energía. El último nivel de este átomo es el nivel M, que tiene 5 electrones. Le faltarían 3 electrones para completar su último nivel. Sin embargo, la molécula de ácido fosfórico tiene una distribución especial. Para su notación de Lewis, el fósforo va al centro, los 4 oxígenos van alrededor, los hidrógenos siempre deben ir en la periferia porque no tienen sino un electrón para compartir. Entonces acá tenemos que el fósforo tiene 5 electrones, este hidrógeno tiene 1, este hidrógeno tiene 1, este hidrógeno tiene 1. El oxígeno coloca un electrón por este lado para unirse al hidrógeno, coloca aquí un electrón para unirse a este hidrógeno y coloca un electrón aquí para unirse a este hidrógeno. Posteriormente el oxígeno coloca otro electrón para unirse al fósforo por este lado, otro electrón para unirse al fósforo por este lado y otro electrón para unirse al fósforo por este lado. Entonces quedan 2 electrones, quiere decir que acá el oxígeno coloca otros dos electrones y completamos después ya los 6 electrones de cada uno de los átomos de oxígeno para que nos quede completa la representación de Lewis. Entonces acá tenemos también hay una excepción. Aquí tendríamos 5 electrones de el fósforo más este 6 más este 7 más este 8 más 9 y 10. Entonces el fósforo no cumple en este caso con la regla del octeto, sin embargo son moléculas bastante estables. La fórmula estructural, vamos a retirar los electrones que no intervienen directamente en la organización de los enlaces. Entonces encontramos que acá esta pareja la reemplazamos por un enlace sencillo, esta por un enlace doble, aquí por enlace sencillo, por otro enlace sencillo, otro enlace sencillo, otro enlace sencillo y otro enlace sencillo. Aquí tenemos la fórmula estructural. En el caso de la fórmula condensada tenemos H3PO4. Les recuerdo la forma de escribirlo en braille. Se escribe el símbolo de mayúscula, la letra H y el 3 bajito. Luego viene símbolo de mayúscula para la P. Luego viene este símbolo de mayúscula, la O, y en este caso es el 4 bajito. Les recuerdo que cuando escribimos este tipo de fórmula no utilizamos el símbolo de número, sino que utilizamos los números bajitos. Tenemos aquí H2O, la H mayúscula y el 2 bajito, la O mayúscula. Tenemos acá la N mayúscula, la H mayúscula y el 3 bajito. Tenemos permanganato de potasio, KMnO4, la K mayúscula, aquí la MN, la M mayúscula, N es minúscula, aquí la O mayúscula y el 4 bajito, y el dióxido de carbono, la C mayúscula, la O mayúscula y el 2 bajito. Por ejemplo, en moléculas grandes como esta que tenemos acá, que es la insulina, que también la trabajamos en las masas moleculares, en el video de las masas moleculares, también los invito para que lo revisen. Encontramos aquí el átomo de carbono y el 267 bajito, el átomo, el H mayúscula que es el hidrógeno y el 404 bajito, no utilizamos signo de número, la N mayúscula y el 72 bajito, la O mayúscula y el 78 bajito y la S mayúscula y el 6 bajito. Por eso es importante que elaboremos los ejercicios
que hagamos un sinnúmero de pruebas tanto con las personas ciegas como las personas de baja visión, igual con los estudiantes videntes, y para eso tenemos una serie de fichas que construimos en uno de nuestros videos y que ayudan bastante a la comprensión de este tema de enlaces y fórmulas químicas. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.